Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Astropsicológica. El día de hoy tenemos a una invitada que es Erika Meurer. Erika es parte del equipo docente de la Escuela Astropsicológica, de la que soy la directora. Y bueno, ella es antropóloga de formación de grado, es astróloga, orientación junguiana, terapeuta. Y el día de hoy nos va a hablar de astrología y alquimia. Y bueno, le doy la bienvenida a Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ceci, bueno, gracias. Acá contenta de compartir este espacio de divulgación, siempre a favor de ir ampliando un poquito este conocimiento de la astrología que siempre nos convida a más cosas. En este caso Claro que sí, es una a mirada la súper relación. interesante. Sí, tal cual. Así que bueno, vamos a hablar un poco de astrología y alquimia, qué relación hay entre una y otra, si esto tiene que ver con la mirada junguiana o no. Les cuento que hay personas que lo van a ver por YouTube y otras que lo van a escuchar por Spotify, así que quien lo vea por YouTube les vamos a compartir algunas imágenes. Y bueno, contanos un poco por qué astrología y alquimia, por qué se combinan estos dos lenguajes. Bueno, a ver, primero que nosotros hoy tenemos en la modernidad algo más separado respecto de la astrología y otras disciplinas, pero en la antigüedad la astrología era parte de la vida cotidiana de la gente. Las consultas sobre la astrología incluían que la astrología también fuera parte de la medicina, de la botánica. La alquimia y la astrología estuvieron muy vinculadas porque hay una relación que se hace en la alquimia de la Edad Media e incluso en la más antigua respecto de los planetas en relación a los metales, ¿no? Así que hay una conexión que tiene que ver con una práctica que en la antigüedad estaba mucho más unida, como que la astrología formaba parte de un conjunto de saberes que se relacionaban entre sí, ¿no? Hoy en día, claro, está más separado porque la alquimia devino o fue la precursora de la química moderna y luego esto apareció reflejándose en la farmacia, en la medicina, en todas las disciplinas más de orden empírico que se desarrollaron en la modernidad. Pero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires está el recuerdo de Paracelso, ¿no? Paracelso fue un alquimista. Bueno, la idea es recuperar esa conexión ancestral que tiene, ¿no?, la astrología con otros saberes, en este caso la alquimia, que además es un proceso que fue tomado principalmente del libro del Rosarium Philosophorum, que es un libro de la Edad Media, por Carl Gustav Jung, para trabajar los procesos de transferencia y contratransferencia, ¿no? Que no es el objeto de este podcast ni va a ser el objeto de lo que voy a dar, pero la mención a Jung tiene relevancia porque casi todo el desarrollo de la astrología moderna, psicológica moderna, tiene como base el desarrollo de Jung dentro de lo que es la psicología analítica, ¿no? Entonces, vemos como las conexiones, es como unir un punto más de la trama, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, porque Carl Jung estudia las obras de los antiguos alquimistas. Bueno, Ujú. Carl Jung era, la verdad, una mente brillante, ¿no? Él Sí. estudia la obra del taoísmo, del budismo, del Ah, hinduismo, impresionante. bueno, de Bueno, distintas él filosofías. él quiso ser arqueólogo, Sí, así terminó que siendo el arqueólogo de la mente, ¿no? terminó siendo el Del arqueólogo de la psiquismo mente. y del Exactamente inconsciente eso. colectivo. Y Exacto. bueno, y él hace estos puentes. La verdad que era muy creativo, un sol en Leo, un sol Urano en Leo, ascendente Acuario, súper Acuario. creativo. Sí. Y bueno, y muchos de sus textos hablan de alquimia, que son un poco pesados, la verdad que cuando los Sí. leí era como, ay, Jung, qué aburrido que son. ¿Dónde Ah, está ese Leo Acuario, por favor? Porque son textos complejos, claro, porque él estudia la alquimia, ¿no? sí, Y bueno, y traduce a través también de la importancia de Mercurio como el puente, sí, totalmente. traduce esos textos alquimistas y dice, bueno, esto habla del lenguaje del psiquismo. No solamente es transformar el plomo pesado
en oro, bueno, que es un poco una fantasía, ¿no? O es como lo Sí, que aparece en la en el imaginario, literatura, sí, en sí. el imaginario. Es transformar el plomo de nuestro psiquismo, Ujú, ujú, nuestras sombras, en oro, es poder sublimarlo. ¿No? Entonces, bueno, totalmente. en este proceso ocurren distintas transformaciones alquímicas, ¿no, Ujú, Eri? ujú. Sí, hay distintos procesos. Es cierto, ¿no? Que la imagen original del alquimista es la de ese hombre metido en un laboratorio, ¿no? Con frasquitos y cosas y haciendo experimentos. Bueno, ahí se separa un poco, ¿no? Se dice en la tradición que hay dos tipos de alquimistas, ¿no? Los sopladores de botellas, les dicen algunos que son los que están guiados solos por la codicia de obtener oro. Ahí hay algo más literal. Pero después están los alquimistas herméticos que se centraban en el proceso de la transmutación o del cambio interno y la finalidad de la obra era la obtención de la piedra filosofal a través de la liberación del espíritu mercurial de la materia, ¿no? Entonces, la materia podemos referirla a nuestra vida material, ¿no? La vida encarnada, bajo la idea, ¿no? Un poco que tiene que ver como filosóficamente, que somos seres espirituales destinados a vivir una vida material, aunque a veces esto se da vuelta, ¿no? Y se cree que somos seres materiales buscando la vida espiritual, pero en realidad no, es un espíritu, un alma que encarna en un cuerpo, o por lo menos esta es la visión de esta tradición, y su desafío siempre va a tener que ver con lo material. Con lo cual, liberar ese espíritu material mercurial es refinar la experiencia del ser humano en la materia a través de sus procesos psíquicos, espirituales, emocionales, ¿no? Creo que de alguna manera esta relación, ¿no? De la materia con la astrología, ¿no? Con la vida encarnada que se refleja muy claramente en la carta natal, ¿no? A través del despliegue que se arma en una carta a partir del ascendente, que está como configurando todo el campo de experiencias objetivas, externas y también subjetivas que el ser humano va a tener. La carta natal ahí no es solo un destino, ¿no? Y la materia prima sería un poco, ¿no? Esa carta que recibimos y qué hacemos con eso, cómo refinamos, cómo llevamos a la virtud, ¿no? Esos símbolos que hemos recibido encriptados ahí, ¿no? Porque la obra alquímica comienza con la prima materia, ¿no? Que es lo que el alquimista mete en el alambique, ¿no? Y de alguna manera nuestra carta natal, al nacer, todos nosotros empieza a funcionar un poco así, ¿no? La idea de que también todo al principio es un caos medio indiferenciado y que hay un nivel básico de la vida que todos los seres humanos vamos a atravesar, mucho más inconsciente y que en el despliegue, en el crecimiento, vamos a empezar a la tarea de tomar contacto con nuestra carta natal, tiene una similitud con la alquimia, que es meter esa matriz natal en el horno alquímico de la conciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para empezar a trabajarla. La carta natal nos exige un trabajo, no está ahí para describir cosas. Nos está mostrando un símbolo que todo el tiempo tiene la capacidad de manifestarse en distintos arcos y espectros de acción, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que para llegar a esa piedra filosofal, a ese sol realizado y conectado con una voluntad superior, es el resultado de un gran trabajo alquímico que supone la integración de los opuestos, ¿no? Y creo que hay una necesidad, si uno es un astrólogo comprometido con su tarea y su práctica, de conocer lo que la alquimia nos regala para enriquecer, ¿no? Nuestra mirada, nuestra consulta, nuestra práctica. Mm, totalmente, muy interesante. Entonces, el lenguaje de la alquimia podríamos decir que es el lenguaje astrológico de alguna manera, Sí. o es Ujú, una forma de traducir los símbolos astrológicos, porque la astrología es milenaria, es anterior a la alquimia se enmarca ujú. en un contexto medieval. Y que entonces tiene que ver con estos procesos que nos invita a la carta natal, al entendimiento profundo de Ujú. la carta natal, de conocernos a nosotros mismos y ser versiones mejoradas, ¿no? de nuestro propio Sí, ser. llevar todo el tiempo a octavas superiores, ¿no? La experiencia de la ampliación de la conciencia supone que en ese viaje que es la vida misma, nuestro ego, nuestro yo,
va pasando por distintas fases, una fase primaria en la que obviamente supone construir una máscara, un rol y para interactuar en la comunidad, para relacionarnos con otros, pero que la tendencia del psiquismo siempre es a la fijación, ¿no? Entonces, para salir de esas fijaciones, las personas vivimos grandes desafíos, como decir que es algo ontológico del ser humano, pensar que para que el ser humano evolucione o haga este trabajo de expansión, tiene que generarse condiciones que necesariamente se lo impidan, ¿no? Entonces, estamos siempre en este trabajo de luz y de sombra, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que toma Jung es que muchas tradiciones antiguas, como la alquimia, pero también la astrología, porque Jung la ha trabajado, son lenguajes o procesos simbólicos, ¿no? No representan otra cosa que la experiencia del ser humano, que según él ha sido siempre la misma en términos del inconsciente colectivo, pero que ha tenido sus diferencias a partir del signo de los tiempos. No es lo mismo el hombre medieval que el ser humano de la modernidad o el neolítico, ¿no? Claramente el signo de los tiempos genera una impronta en la vida del ser humano que hace que aparezcan determinadas cosas y que muchas de estas expresiones, de estos saberes, aparecen justamente alineándose con ese signo de los tiempos. La psicología surge como producto de la revolución industrial, de la aparición del individuo como sujeto psicológico y complejo. No podría haber aparecido antes, pero Jung dice, hay otros lenguajes que reflejan lo mismo adaptándose a ese tiempo histórico. Bueno, la alquimia, la astrología, en su forma de manifestarse, respondían a un tiempo de la antigüedad en la que el ser humano no estaba tan diferenciado, era más colectivo, ¿no? Era más comunitario, ¿no? Entonces, pero que siempre básicamente hay un hilo conductor. Y te hago un comentario respecto del origen de la alquimia. Está más atrás que la Edad Media, está en Egipto. La alquimia primaria, digamos, viene de Egipto, hace referencia a Kemet, que es la tierra esa fértil, el limbo que quedaba después de las inundaciones del Nilo. Esa tierra negra era sinónimo de fertilidad, de vida, ¿no? Y también revelaba algo de lo mistérico, de lo oculto, los procesos de transformación subterránea, que luego es tomado por los griegos cuando conquistan, ¿no? El Egipto helenístico, ¿no? Entonces ahí empiezan, y luego es tomado por los árabes, ¿no? Que cuando conquistan también Egipto. Así que vemos que tiene como una larga tradición la alquimia, ¿no? En su Sí, sí, sin desarrollo. duda, me refería como a esta proliferación, ¿no? De Sí, literatura, esta sí, imagen que sí. tenemos como del mago, del alquimista, que es la Es que Jung muy, retoma, sí, ¿no? Que de hecho sí. voy a compartir algunas imágenes que mandó Eri, para quienes estén viéndolo por YouTube, ¿no? Que es muy Ujú. interesante que la alquimia tiene, esta alquimia, ¿no? Más del medioevo, tiene un montón de imágenes Ay, con las sí, que también Jung juega un poco, ¿no? Con trabaja. esto, por ejemplo, Ujú. del rey y de la reina, del hombre y Sí. la mujer, las bodas alquímicas, Ujú, el sol y lunar, el símbolo de Mercurio, ¿no? total, Que trabaja, totalmente. bueno, que la astrología también tiene, aunque es un lenguaje, pero también tiene un simbolismo porque también tiene los glifos, ¿no? De los planetas que Sí, también tienen significado simbólico. sí, ahí están Las expresados. figuras Ujú. geométricas, ¿no? Sí. Sí, sí, el círculo, ¿no? El famoso círculo, que es un símbolo de totalidad, un arquetipo de totalidad, pero que acá incluso aparece, ¿no? Igual este es un grabado que muestra como un esquema que conecta a lo terrenal, a la astrología terrenal, con la cósmica, con la celeste, ¿no? Y las cualidades del espíritu en relación a los elementos de la naturaleza. Ese es otro tema, ¿no? Los cuatro elementos son básicos en la alquimia, un lugar Claro. donde se trabaja desde manera, no básica en términos de simplismo, ¿no? Sino como fundamentales. En la parte superior estar ahí, justamente, ¿no? Los cuatro elementos están escritos en alemán antiguo. Y ese mapa de interconexiones e influencias planetarias y zodiacales sobre la Tierra, que es el elemento central. Fíjate que están marcados los planetas, ¿no? Y los signos. Está el zodíaco y están algunos planetas ahí. Entonces, Y pero también esta era, sí, 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 perdón, decime. no, que también estos cuatro, que son los cuatro elementos de la astrología, obviamente, y que también están estos procesos alquímicos, la calcinatio, la solutio, la Sí, sublimatio, ¿no? Que sí, sí, también sí. tienen esos nombres, bueno, antiguos,
y que a veces cuando uno piensa en la alquimia piensa, bueno, la albedo, la rubedo, la nigredo. ¿Puedes explicar un poco qué es la nigredo, qué es la rubedo, la albedo? Sí, son cuatro procesos, ¿no? Que tienen que ver con la alquimia en términos objetivos, pero la traducción psicológica, ¿no? De estos cuatro procesos principales es que el anigredo es el lugar de origen, el caos primordial, la masa confusa, la disolución de los patrones negativos, de los complejos de la psique, ese momento también de mucha densidad, de mucha crisis también, ¿no? Que en la vida solemos atravesar el momento de oscuridad, ¿no? La famosa noche oscura del alma, como le dicen algunos Los también, tránsitos de ¿no? Plutón, Que ¿no? pueden, los tránsitos de Plutón, pensé, sí, estaba diciendo los retornos de Saturno, los tránsitos de Plutón, ¿no? También. Hay ciertos momentos de la vida que son muy de la Nigredo. Cualquier trabajo alquímico inicia con la Nigredo, está muy Ok, asimilado a la figura de Saturno, ¿no? Saturno. Por su densidad. Y luego está la albedo, que es el proceso que sigue, ¿no? Que es un proceso de purificación de los contenidos inconscientes, particularmente de esos impulsos, de esas reacciones emocionales, ¿no? Como es un momento en el que aparece una luz, ¿no? Acá este periodo puede ser análogo a la luna, ¿no? Como algo que la luna expresa en términos astrológicos, psicológicos, el material que está en el inconsciente, pero acá empieza a uno a revelarlo, ¿no? Habiendo salido del anigredo. Y luego aparecen las citrinitas, ¿no? Que es el proceso que continúa en la purificación, aunque ahora esto está más situado en el sistema de creencias, en el proceso de la persona que lleva al renacimiento de la conciencia, ¿no? A alcanzar una percepción superior de la realidad. Podríamos asimilar este proceso con la figura del sol, ¿no? Lo que ilumina, lo que además tiene como contenido en términos de color lo amarillo, ¿no? Y por último, la rubedo, ¿no? La rubedo es la salida, ¿no? La rubedo siempre tiene que ver con la transformación que se alcanza tanto en el cuerpo físico como en el psíquico, la integración del ser, el lugar donde algo se ha integrado y donde además se pone en acción, ¿no? Por eso podríamos pensar es del color rojo y puede ser muy análogo al Sol, perdón, a Marte, en términos de pensar que Marte es una función en nosotros que es como la del brazo ejecutor del Sol, ¿no? Entonces uno ve esa secuencia, Saturno, Luna, Sol y Marte. No es muy difícil para quienes practicamos la astrología ver la relación con el mismo proceso de desarrollo psíquico de una persona, ¿no? En nuestra primera fase de la vida todo es muy Saturno y muy Luna, y luego hay que ir hacia el encuentro con esa conciencia, no con el yo en términos, el yo es un complejo, pero es el centro de la conciencia, sobre la conciencia, ¿no? Sobre lo que se trabaja, pero esto requiere de un movimiento, requiere de una acción, ¿no? Entonces, un poco el cuadro o los cuatro procesos nos están diciendo que, bueno, obviamente estos cuatro procesos tienen además etapas, ¿no? Que está ahí un poquito en la imagen, ¿no? La calcinatio, está la calcinación, la congelación, la fijación, la separación, la digestión, etcétera. Se relacionan las distintas etapas con los signos del zodíaco, ¿sí? También. Mm. Entonces la calcinación es Aries, la congelación es Tauro, la fijación es Géminis. Hay una correlación de los distintos subprocesos, ¿sí? Y después también están los metales, que también son análogos a los planetas. Así que hay una gran relación histórica, ¿no? En su base entre la alquimia y la astrología, que quedó un poco separada, ¿no? En el trabajo de la astrología moderna. Y a veces hay personas, yo me he encontrado con personas que no ven mucho la relación entre la alquimia y la astrología, pero porque no hay mucha difusión sobre el tema, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hablar de esto, la conexión es muy natural. Yo no Es necesito ser muy clara, demasiado, no, sí, no, sí, no, muy sí. clara, no, Es no. transparente, sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso. Y Eri, contame un poco, ¿vos vas a dar una especialización, tipo taller o seminario a partir de agosto? ¿Querés contar de qué se va a tratar para que algún interesado de astrología, algún astrólogo o estudiante tomaría esta especialización?
Sí, yo tengo, nada, me surgió esta idea de hacer un curso no tan largo, ¿no? Va a ser de 4 meses, que tiene la idea de recorrer los 4 procesos que mencionamos recién, ¿no? De la alquimia en relación a la carta natal. Y la propuesta es hacerlo desde una modalidad de clases quincenales en la cual la primera clase va a ser teórica para que las personas, los participantes entiendan de qué va cada proceso, qué propone, ¿no? Porque lo que yo dije recién cuando vos me preguntaste es muy sintético, ¿no? Obviamente. Lógico. Y que tiene que ver con trabajar luego en la segunda clase, que va a ser más de orden práctico o indagatorio, cómo ese proceso va a estar en relación a la experiencia de ciertas casas o de ciertos planetas en nuestra carta natal, ¿no? Entonces, quienes participen van a trabajar, o sea, no solo van a recibir el contenido teórico de estos 4 procesos, obviamente también voy a hablar del origen de la alquimia y qué significa, ¿no? En la primera clase veremos una introducción, pero luego lo que me parece más interesante es que el conocimiento lo llevemos al cuerpo, ¿no? Que lo llevemos a la mente y al cuerpo, que podamos entender cómo la carta natal está expresando ciertos desafíos en relación, no sé, de repente cómo las casas de agua, ¿no? La 4, la 8 y la 12 van a tener que ver también con los trabajos de la Nigredo, ¿no? Porque son casas que trabajan sobre distintas instancias de lo inconsciente, ¿no? El inconsciente personal, el inconsciente transgeneracional, el inconsciente colectivo, o algunos planetas, ¿no? Como yo mencioné antes, Saturno, pero también Plutón, eventualmente Lilith, son planetas del anigredo, ¿no? Entonces, la albedo nos va a decir, bueno, ¿qué otras casas de experiencia tienen que ver con esto? Y podemos pensar, bueno, que por ahí las 5, las 7, como planetas la Luna, a Venus, a Neptuno, ¿no? Entonces, está organizado el temario para trabajarlo así. ¿No? Ir por esos símbolos y eventos y elementos de la carta y relacionarlos con lo que propone cada proceso. Y bueno, cada uno hará su indagación personal en relación a esto, ¿no? Es muy interesante, realmente lo recomiendo porque a mí me ha pasado utilizarlo como símbolo. Jung utilizaba la amplificación como metodología, Tal cual. ¿no? Donde utilizamos un mito, una imagen, una representación colectiva, socialmente compartida para esto, representar o simbolizar algo del mundo interno, ¿no? Y como esto Ujú, también nos permite ver afuera algo de lo que me está pasando interiormente. Y me ha pasado con pacientes de repente de hablarlo, ¿no? Porque de repente había, o sea, estaba haciendo algún curso, algo ujú, junguiano, alquímico, lo tenía como muy fresco, y decir, bueno, porque esto que me estás contando me recuerda a tal momento de la alquimia, mm, y ver las imágenes, y trabajar con esas imágenes que además también están empapadas en el inconsciente colectivo, que ya las vemos y ya resonamos interiormente. Y que esto a total. la persona le ayude a organizar, viste que Jung dice que la imagen organiza, ordena el psiquismo, que justamente Sí, la psicopatología es el caos. Y cuando ujú, encontramos un orden, encontramos un sentido, encontramos una dirección, sentimos mayor alivio y sentimos que, bueno, que esto no se enmarca dentro de que no sé qué me está pasando. Esto es un proceso que toda la humanidad atraviesa. Todos tenemos momentos de nigredo, momentos de albedo, momentos de ruedo o de citrinitas. Entonces, poder también utilizarlo como una herramienta para la consulta astrológica o de la que sea, ujú. terapéutica, también es muy rico, nos da imágenes. Cuanto más simbolismo, más mitos, más representaciones tenemos al alcance, mejor podemos acompañar a otros en sus procesos también. Totalmente. Yo creo que cualquier astrólogo hoy en día, em, sea solo astrólogo, sea astrólogo y también terapeuta, o alguien, cualquiera que se dedique hoy a lo terapéutico requiere de tener un gran banco de imágenes. La imagen es como la sustancia primordial del trabajo de Jung, ¿no? Todo nace de una imagen que no es una imagen en términos de fantasía, es una imagen en términos de representación, ¿no? Y de hecho para Jung, justamente, ¿no? La parte del trabajo de transformación en uno, ¿no? Y la palabra transformación es muy alquímica o transmutación en toda persona, es cambiar una posición subjetiva. Es un proceso psicológico que puede crear, que puede tener una relación muy íntima con la carta natal como un mapa, como algo que se cartografía, pero también con otras expresiones, como por ejemplo, como vos decías,
¿no? La alquimia puede ser otra forma de amplificar lo que está descrito, ¿no? En la carta natal. Otra figura que también vamos a trabajar a lo largo de las clases es la figura del sol negro, ¿no? Porque el sol negro tiene que ver como símbolo, es una de las imágenes más, para mí, más magnéticas, más paradojales de la alquimia, que no hay piedra filosofal, no hay obra, no hay transformación si no pasamos por el sol negro, ¿no? Que es un poco análogo al anigredo, pero el sol negro es un poco el reverso o la manifestación de la tendencia del ego a fijarse, ¿no? Entonces, a veces pasa justamente esto, ¿no? Que viene un tránsito de Plutón o de Urano al Sol y se nos mueve toda la estantería, O ¿no? al ascendente, O al ascendente, y o se al mueve medio todo. cielo. Sí, sí, sí. A cualquier lado que pase siempre algo va a mover, ¿no? El motor oculto de cualquier transmutación está en esta figura, ¿no? Y se va a desplegar en distintos niveles, obviamente iniciando su transformación a partir del anigredo, pero la idea o de alguna manera la luz de la piedra filosofal es una luz que ha integrado su sombra, ¿no? Entonces, este es el trabajo de la obra alquímica, pero es también el trabajo de la carta natal, el trabajo de integrar las luces y las sombras, ¿no? Como Claro. que es esto, ¿no? Entonces, un poco la idea es agregar un, aunque sea mínimamente, porque en 4 meses se pueden ver, igual vamos a ver muchas cosas y las personas se van a ir con un conocimiento de la alquimia como cuerpo de conocimiento, pero también cómo eso se puede relacionar. Es interesante porque uno también puede verse a uno mismo, ¿no? Reflejado en esas partes, de repente uno por ahí está viviendo un tránsito, como mencionamos recién, y no va a ser lo mismo un tránsito de Plutón para una persona que ya ha trabajado la integración de su sombra que para alguien que no, ¿no? Y poder detectar eso en uno, ¿no? Ver en qué nivel, en qué arco de experiencia está respecto de eso plutoniano, qué es lo que nos viene a pedir Plutón con ese tránsito. Es aprender a mirar el tránsito de esa manera, ¿no? Nos viene a pedir algo que ya estamos en condiciones de dar. Por supuesto, no va a ser de manera fácil, pero que No, no va a sin ser duda. siempre lo mismo, ¿no? En la medida que vamos ampliando la conciencia. Es esta idea de que el dolor lo vamos a vivir igual, pero lo que podemos trabajar para evitar es el sufrimiento. Y Absolutamente. que el simbolismo, ¿no? La imagen como en orden lacaniano, ¿no? La imagen en términos de lo imaginario está vacía, es lo que vemos hoy en las redes, en Claro, Instagram. Imagen que detrás no hay nada, pero la imagen acompañada con el orden de lo simbólico es alimento para nuestro psiquismo. Esto nos da total. flexibilidad, versatilidad, mayor capacidad de adaptación, mayor capacidad de metabolizar lo que estamos viviendo, que eso que es difícil, crítico, doloroso, como un tránsito de Plutón, un retorno de Saturno, lo que sea, tenga un sentido y lo podamos metabolizar mejor. Esa es la función de la imagen. Y creo que, bueno, parte Absolutamente. del espíritu de la formación en los cursos que damos acá en la escuela tienen que ver con Tiene eso, que ¿no? ver Tienen con que ver con eso. aportar sentido, profundidad, hacer que la vida que es tan dura se vuelva un poquito más blandita, ¿no? Más fácil de Sí, eso que vos procesar. decís de lo blando me resuena mucho con la idea de que si algo que tenemos que trabajar en nuestro yo es su plasticidad, ¿no? Y que justamente, y además vos antes nombraste una imagen muy interesante de la alquimia, que son las bodas alquímicas del Sol y de la Luna, ¿no? Que cuando ambos operan como una unidad en la carta natal, cesa la guerra interna, ¿no? El conflicto entre el ser y el hacer, ¿no? La integración tiene que ver con el propio gobierno, ¿no? Entonces trabajar los planetas de la carta natal como esa materia densa para llevarlos a través de los distintos procesos vitales alquímicos a algo más virtuoso, pero no por ser perfectos o buenos, sino por crear en nosotros una soberanía, ¿no? Un gobierno de nuestros deseos, ¿no? Esto de poder salir del estado de necesidad y entrar en la capacidad de hacer ley o darle forma a nuestros deseos. Y no es un trabajo fácil. Esto uno lo dice así livianamente, pero
lleva mucho tiempo Bueno, trabajar el trabajo esto. hay que hacerlo siempre. La diferencia es que acá Siempre. aportamos este Mercurio que Jung dice que es el que une, ¿no? El Sol, que une. luna, Sí, positivo, negativo, yin y yang, ¿no? Bueno, aportamos este Mercurio, esta comprensión. Así que bueno, es un curso que es súper, súper rico. Yo voy a dejar en la descripción el link para que puedan ingresar, ver los detalles. También se puede tomar grabados si esto lo escuchan después de sí, por agosto supuesto. 2026. Este curso va a ser agosto, septiembre, octubre y noviembre, Exacto. pero también se va a poder tomar grabado, quedar grabado en la tienda. Ujú, Y el correo electrónico para que nos puedan escribir para más información o nuestro WhatsApp. ujú. Así que, Eri, como siempre, es un placer enorme compartir con vos. Muy interesante toda esta Lo mismo información. digo. Y bueno, y que puedan disfrutar de esta propuesta. Ahí está. Sí, los espero que se sientan convocados y no es solo un espacio de formación, sino siempre se plantea también algo de la transformación, ¿no? Que a partir del conocimiento nos dejemos atravesar, ¿no? Así que por eso son clases teóricas y también de orden práctico. Así que quien tenga ganas de compartir esa experiencia será más que bienvenido. ¿Mm? Bueno, hermoso. Gracias, Eri. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astropsicológica o Astroconstelaciones.